Seguimos con tema Madeleine McCann y es que estamos comprobando por aquí ciertas teorías que habían salido del caso hace un tiempo, el cómo algunos espacios exponían las distintas hipótesis de lo que pensaban de la desaparición más mediática quizás de los últimos tiempos, junto con el caso Loan, por ejemplo, en Argentina, pero es que el caso de Madeleine hace unos años. Es cierto que salió muchísimas entrevistas con los padres, tanto en Chile, Argentina, en México, obviamente en Reino Unido, pero fue un tema mundial que enmarcó quizás las desapariciones como las conocemos hasta el día de hoy. Compartimos algunas publicaciones en las cuales hay algunos misterios que deben resolverse en torno al caso de Madeleine, el tema en el que nos envolvemos, ¿no? Hasta el día de hoy. Vamos a escuchar lo que decía un inspector español en torno a este caso, en cómo los McCann estaban seguros de que ellos no eran para nada sospechosos de este caso. Pero vamos a empezar ya con la teoría que exponía por aquí una persona, en la cual decía que pensaba que la niña se había despertado, se había subido a aquel sillón o a aquel sofá, el que estaba justo del lado de la ventana, donde los perros marcaron, y ahí se cae, se golpea la cabeza muy fuerte y esto le causa la muerte. Es por esto que se encontraron fluidos en estos lugares del cuarto, los perros detectaron allí y esta teoría expone que probablemente cuando los padres lo descubren se asustan mucho y es en aquel entonces cuando sabemos que tenía una reputación importante como médicos, también los Tapas 9, ¿no? Los otros amigos de los padres, todo esto, y si realmente se descubría que habrían dejado a sus hijos solos, etcétera, y uno de ellos habría fallecido por culpa de su negligencia, es entonces cuando deciden los amigos supuestamente ser cómplices y ayudar a ocultar el cuerpo. A lo mejor fue antes de que se causara todo aquel alboroto, la alarma, etcétera, la madre gritando por la niña, cuando todos se ponen a buscarla, y puede que el padre le hubiese pasado el cuerpo a uno de sus amigos en un bulto, como menciona aquel señor. Esta es una teoría que vamos encajando también con testigos, y el uso de ese automóvil para deshacerse del cuerpo de él o el contrato a alguien para que lo hiciera. Por esto se encontraron fluidos también en el automóvil, que dijo que se vio cerca del lugar, que había algunos pozos que nadie utilizaba, eran muchos, y podría ser un buen lugar para ocultar aquel cuerpo. De hecho, hace poco se vio un programa en donde, hace bastante de esto, pero que esta persona había visto en un programa en donde se mencionaba que los padres, pocos días después de la desaparición de la niña, le depositaron dinero a la cuenta de todos los amigos que estaban con ellos en aquel hotel. ¿Por qué? Todo esto es extraño cuanto menos. Como en todos estos años no había habido pruebas concretas de que fueron ellos o si fue un accidente o no. Puede que todos estemos equivocados, hasta la policía judicial portuguesa realmente sí que haya sido secuestrada y haya sido Christian Bruck el culpable de este caso, de la desaparición forzosa de Madeleine McCann, aunque para muchos siguen siendo los principales sospechosos los padres. Y bueno, hay algunas cuestiones que transitan por todos lados en torno al caso de Madeleine McCann. Yo no sé si en este caso lo pensáis así, si tenéis más la teoría de Gonzalo Amaral, si esta niña supuestamente pudo haber fallecido por negligencia de sus padres detrás de ese sillón del comedor del apartamento donde se encontraron esas manchas hemáticas, y al despertar en la noche se subió al sillón para ver a sus padres, intentar llamarlos porque no estaban, y es ahí cuando se cae, se golpea la cabeza y fallece. Esta podría ser la teoría más factible según muchos, pero obviamente la búsqueda de la verdad en torno a este caso ha estado expuesta durante muchísimos y muchísimos años. Es cierto, los perros encontraron sangre detrás de ese sillón y olor a cadáver. En el auto de sus padres también. Es muy sospechoso. O sea, realmente ni siquiera estamos diciendo que los padres hayan sido unos presuntos homicidas, sino simplemente unos presuntos negligentes. Todo según esta teoría.
Así que bueno, vamos a escuchar al inspector Vallejo en torno a este caso y ahora seguiremos dando más detalles del caso Madeleine McCann y las distintas teorías que se habían expuesto hace tanto y tanto tiempo. Fraudes, a las estafas. Era medio chanturri. Sí, nosotros lo diríamos en buen castellano. No sé cómo los padres llegaron a él. Y ahí hay gente que se hace preguntas capciosas, porque tú sabes que los padres le levantaron un juicio tremendo a este comisario de Portugal que Amaral, escribió el ¿no? librito después de investigar el caso. Sí. ¿Cómo es que se llama el librito? ¿Cómo es que La se llama el verdad de la librito? mentira, La ¿no? mentira, mentira verdadera, iba a decir. Algo por el estilo. Sobre el caso de Madeleine, donde los señala a ellos, a los padres, como presuntos involucrados en la muerte. O sea, de el su hija. tipo investiga siendo contratado por los padres y en realidad el tipo investiga para obtener información y después escribir el librito. Claro, es que no es un capricho. Él no llega a esa conclusión porque No, vamos a ver. Gonzalo Amaral era un policía. O sea, era el jefe policial y le tocó esa investigación. Y de ahí él saca unas conclusiones, no tan solo él, sino muchos de los policías portugueses, en los cuales se hace ciertas pruebas, se entrevista a los padres y así ahí cuando sale toda la bomba, ¿no? Cuando tienen una serie de prueba indiciaria que concluye que los padres podrían ser sospechosos de la muerte de Madeleine McCann. capricho. Él llega con pruebas científicas policiales a esa conclusión, como la presencia de sangre en una habitación que ellos arriendan un mes después o 2 meses después, si no me acuerdo mal. Y en el vehículo que ellos arriendan también encuentran un cabellito de la niña. No. O un fluido de la niña, algo así. Pero es ADN donde está presente ella y ella está muerta. Y eso aparece 1 o 2 meses después. Entonces, los padres nunca explicaron con suficiente cordura esos 2 aspectos. Nunca. Nunca pudieron explicarlo. Entonces, pero pese a eso, la justicia portuguesa finalmente desecha los cargos que hace este comisario. En contra de los padres. En contra de los padres. Y Pero eso yo no, ese pues. hilo no lo teníamos claro. Fue él el que los apunta él es el que lo apunta. y da estas pruebas macizas que ellos no son capaces de refutar. Oye, Ignacio, y pierde su pega con eso. Yo algo sé de esas cosas. Así como funcionan las instituciones de repente. Pierde su pega con esto porque se crea un problema político. Acuérdate que estos señores en Inglaterra están apoyados por el sistema político, por un familiar que tiene uno de ellos. Por ahí nace la cosa. Y se crea una pugna entre Portugal. Sí, ahí obviamente hubo una pugna tremenda, ¿no? Entre países europeos, entre Portugal, Reino Unido y luego ya se suma Alemania, pero con mucho tiempo, o sea, una década después. De Alemania no podemos hablar hasta 10 años después, que es cuando se investiga a Christian Bruck. Pero al principio era Portugal y Reino Unido, que es de lo que obviamente, según estas teorías, podríamos estar hablando. Y ahí empieza esa pugna, ¿no? Por saber quién había sido el que hizo desaparecer a Madeleine McCann. Y ahí pues salen ese tipo de cuestiones en las cuales presuntamente los padres siempre estaban como sospechosos e involucrados. Portugal e Inglaterra, una cosa gigantesca. Pierde su pega y él escribe este libro. Y viene la famosa querella. Entonces, no es lo que dicen algunos mal pensados por ahí, de que la contratación de este de este investigador, comillas, chanturri, no es tan casual. En realidad no investigó nada o hizo muy poco. Claro. Se involucró en algunos delitos relacionados con estafa y finalmente terminó mal y terminó muriendo. Pero no tendría relación. Las curiosidades... Es verdad que hubo un detective, esto lo comentamos unas semanas atrás, ¿no? En el mes de mayo, si no me equivoco, en el cual, bueno, básicamente se decía que uno de los detectives contratados por la familia había fallecido, ¿no? Fue algo raro, algo que bueno, es una cosa casual dentro del caso, pero hubo muchísimos detectives que quisieron ser parte de la familia. Al ser casos mediáticos, pues siempre van apareciendo, que si abogados, detectives, criminólogos van apareciendo aquí en torno a estos casos, y uno de ellos murió casualmente. Todavía siguen las curiosidades, fíjate, en la mente de muchas personas. A lo mejor usted se recuerda, pues, mire,
no estaba tan distante el lugar donde ellos estaban pasándolo bien, comiendo, tomándose sus cervecitas o sus traguitos, del dormitorio donde estaba la niña. Estamos de vuelta al 3 de mayo del año 2007. Me devolví bruscamente. No, pero es que es interesante porque pocas veces tenemos oportunidad de reconstruir lo que sucedió en ese momento, en el momento de la desaparición de la pequeña. Bueno, eso estaba a pocos pasos del comedor donde ellos estaban, o del barcito donde ellos estaban. Entonces el acuerdo que ellos tenían es que cada 30 minutos uno de los dos iba a ver sus niñitos, los dos gemelitos y la niña. Claro. Que presumían que estaba durmiendo. Y en la primera o segunda visita que hace ella al dormitorio, la madre encuentra que la puerta está abierta y que además al fondo está abierta la ventana que da hacia el exterior. Y ella corre a ver a la niña y la niña no está. Y según el relato de ella, sale gritando pavorosamente por todo este hotel, desesperada, y la policía llega más o menos con 70 minutos de retraso. Eso es lo que ocurre. Y empiezan las investigaciones. Y se producen algunos detenidos. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, finalmente la policía de Scotland Yard, que es una de las buenas policías que hay en el mundo, si no una de las mejores, porque hay otra mejor que Scotland Yard, descubre que había en las cercanías de allí un ciudadano extranjero cuya nacionalidad no recuerdo con claridad, algún tiempo después en Suiza. Y este ciudadano había participado en algunos sectores de menores, una vez 5 años para ser preciso. Había sido descubierto, estaba siendo perseguido y había estado cometiendo delitos similares en las cercanías de ese hotel, en ese lugar, en la fecha en que desapareció la niña Madeleine McCann. Bueno, yo no sé cómo, pero en el caso de Madeleine McCann siempre van apareciendo personas que han cometido barbaridades. Christian B. por un lado, que sí, otro investigado, otro del Reino Unido que estaba por allí que también hacía este tipo de delitos. Yo no sé cómo, pero en torno al caso de Madeleine ha habido 100 sospechosos y todos con los mismos delitos. O sea, ¿cómo puede ser esto, no? O sea, y realmente, ¿a quién creemos entonces? Por estar por allí cerca ya Christian B. era culpable de esto, una llamada lo involucra, a esta persona que está comentando, este inspector, podía ser culpable, o la cosa va por otro lado, ¿no? Porque realmente hubo pruebas en contra de alguno de ellos. Él no estaba hospedándose en el hotel. No estaba hospedándose pero estaba en las cercanías. En las cercanías. Y ese es el principal sospechoso, a eso quería llegar. Claro, tenía todo el perfil. Y le dan mucha fuerza a esto los padres, después de esta acusación que les hizo el famoso comisario portugués, donde aparecen estos dos conceptos científicos que ellos no logran esclarecer. La pregunta sigue en el aire. ¿Es este ciudadano en Suiza el verdadero autor? ¿O es realmente una cosa muy distinta y ellos como padres están involucrados en lo que dice el comisario que pasó? ¿Qué dice el comisario? Dice que la niña por accidente falleció. ¿Ya? Antes de... Y que los padres para cubrir esto inventaron todo este cuento. ¿Y el cuerpo? Pero ¿en qué se fundamenta, pues? 2 aspectos científicos, yo te dije, presencia de sangre y de fluido en lugares inexplicables. Y un cabello. Un cabello. Y lo otro, pues, hay un testigo o una testigo que insiste en que vio al padre minutos antes de que saliera la madre gritando con un bulto que parecía una niña transitando en uno de los pasillos de este hotel. Un pasillo oculto, no un pasillo de tránsito común. Entonces... Un pasillo como para los trabajadores. Claro. Entonces uno se queda también con muchas dudas en la mente, ¿no? Pero si fuese así, ¿cómo hizo desaparecer esta pareja? Si estuviese presuntamente involucrada, ¿no? ¿Cómo hizo desaparecer esta pareja, esta niña? Claro. En un lugar que ellos no conocían, que no era su país, que no era su territorio, donde no tenían amigos, y con una investigación judicial que se les viene encima 70 minutos después de que la madre da conocimiento de que la niña está desaparecida.
Bueno, una de las cosas que más llamaba la atención en torno al caso eran que tardaron unos 40 minutos en llamar a la policía. O sea, uno de los amigos cercanos, que es en torno a como estamos comentando esta teoría de falleció, encubrieron una supuesta muerte por negligencia, y en la cual uno de los amigos tarda en llamar a la policía más de 40 minutos. O sea, una barbaridad. Y bueno, algunas de las contradicciones en el relato entre los padres, también los amigos que estaban allí, que si la ventana se encontraba abierta, luego lo niegan, si le suministraron somníferos a los niños o no. Todo esto fue una serie de contradicciones que llamaron muchísimo la atención. El tema del peluche de la niña que había sido lavado, ¿por qué? Estaba en la repisa a la cual la niña parece que no llegaba. Esto llama muchísimo la atención a los investigadores, que no se incluyera en el informe que los perros hayan en el apartamento que la familia ocupaba en el resort portugués esos restos de sangre y de olor a cadáver, y vemos cómo se involucra todo esto. Y por otra parte, otra persona, otro testigo, que comenta haber visto a una pareja manipulando un bulto envuelto de sábanas en esa localidad de Silves, en Portugal. Son las ilógicas, claro. Son las ilógicas de este caso. Lo que es real, y usted también se debe acordar, mi querida señora, que a los pocos minutos, a las pocas horas, la policía portuguesa cerró la frontera. Y cerró la frontera. Nadie llegaba a España, no atravesaban hacia África, nada. No podía entrar, no podía salir del país nadie si no era revisado minuciosamente. Pese a eso, y usted también se da cuenta de esto, y ocurren tantos delitos, algo parecido a esto. Surgieron llamadas de África, de distintas partes de Europa, incluso de Latinoamérica, incluso una vez. Bueno, eso ya fue con posterioridad, siempre ocurren este tipo de cosas en casos de desapariciones mediáticas. Chile, ¿no? Allá en Elqui, donde se decía que esta niña estaba presente. ¿Por qué? Hasta en Chile. Sí, pues una chica, en un caso de Elqui, se plantaron colegas míos a investigar. Pues. Se genera Yo lo conversé con uno de los colegas que fue a ver el cuento. La psicosis global de la vimos, aquí está. Vimos, claro. ¿Por qué? Porque era una niña rubia, de ojitos claritos, muy bonitos, que reunía el perfil de muchas niñas rubias parecidas a ella. Pero ella tenía y tiene, si es que está viva, una característica que usted debe recordar. A ver. Las córneas, pues. El coloboma, ¿no? No sé si es la córnea. Pero si mira el detalle de los ojitos, ella tiene dos rayitos que son, creo, me dicen algunos especialistas, prácticamente irrepetibles en los ojos de algunos seres humanos. Y esto hizo que a Julia Faustina, por ejemplo, se hiciese como pensar que ella era Madeleine McCann, ¿no? Porque no tenía esa identidad, no sabía de dónde venía, y justo ese rasgo en el ojo decía, a ver si voy a ser yo Madeleine, ¿no? Y bueno, con esto estuvimos muchísimo tiempo. De hecho, creo que es uno de los vídeos más vistos de nuestro canal en torno a este caso. Son dos rayitos, mira, ¿los observas bien? Ahí está, mira, claro. Y ellos están presentes en la actualidad. Mira, si ella está sobre todo, es muy determinante en su ojo derecho. Demasiado notorio, Ignacio. Esa es la prueba. Eso es, si ella estuviese... Esa es Madeleine McCann y no otra. No otra, si ella estuviera en China o en Alaska, esa niña... Ya se han hecho algunos acercamientos a lo que pudiese ser ella ahora. Claro, una reconstrucción facial de cómo iría envejeciendo. Los propios padres la han presentado ante los medios de comunicación, porque han ido reuniendo dinero, pues. Es casi una fundación esto, donde se han aportado torrentes de dinero de distintas partes del mundo, de gente interesada, y a propósito ha habido también algunas discordias al respecto, que no es muy claro el destino de esos dineros. Mira. Pero el cuento es que si ella estuviera en China o en Alaska, ella tendría que tener todavía presente, por el resto de su vida, esa increíble característica de los dos éxitos. Bueno, estas son las opiniones de este inspector. Obviamente esto es ajeno a la investigación de Portugal. Y bueno, lo que os decía antes, ese libro de A verdad y la mentira, de la cual muchas veces basamos un poco nuestro reportaje sobre este caso, un libro que al principio había vendido unas 200.000 copias en Portugal, que fue traducido en muchos países también, pero en el Reino Unido no, para nada. Luego se hizo un documental, de hecho el documental fue visto esa noche por 2,2 millones de personas, una burrada. Y bueno, sabemos que en Reino Unido
ni el documental se emitió, ni el libro se publicó, de ninguna manera. Hubo muchísimas intervenciones con que este señor no contase lo que él quería contar de su investigación al mundo y mucho menos en el Reino Unido. O sea, no querían para nada creer que los padres podrían llegar a ser culpables de la desaparición forzosa de su propia hija. De hecho, él decía una frase que decía: pronto, muy pronto el mundo va a saber la verdad sobre la mentira y ganaremos. Justicia para una niña pequeña que no tiene voz, muerta el 3 de mayo de 2007, Madeleine McCann. Bueno, de hecho, la pregunta que se hacía mucha gente era por qué el Reino Unido no quería que supiese esta información que Gonzalo Amaral publicaba en su libro, en su documental, etc. El por qué lucharon no solo contra los McCann, sino contra ese sistema corrupto, y es por eso que Madeleine a día de hoy decían que no tenía justicia. No sé qué pensáis vosotros de todo esto, pero son unas opiniones que se colocaban al lado de estos libros, Basta de mentiras, que acusaban a este señor y que decían en todo este caso de 14 años después, cuando sacó el libro, por qué razón no queríamos saber la verdad del caso de Madeleine McCann. Él lo exponía diciendo que las presiones del Reino Unido eran tan fuertes que en este caso no le dejaban exponer su verdad, su investigación. En los medios de comunicación del Reino Unido no le daban voz porque en este caso no había dudas de que su investigación era la más real que había hasta este instante, ¿no? Ya pasaron desde su extravío, de su desaparición, 11 años, en mayo. Ha habido casos donde... ¿Cuánto tenía? ¿4 años? 4 años, sí. Sí, que alguien me corrija si estoy equivocado, que en mi memoria de viejo ya de repente... 3 años tenía. Pero había otros Casi casos 4. de menores que son raptados cuando es fin sexual, secuestro cuando no es fin sexual, ya se lo... Pero había otros menores raptados en los 4 años, incluso los 5 años, que hacen su vida completa sin saber de que las personas que están cerca de ellos son sus padres, porque tienen un recuerdo remoto, como dicen los especialistas, como diría nuestra amiga la doctora Cordera. Y el recuerdo remoto, ese recuerdo remoto queda casi como un sueño, una pesadilla, una nebulosa. Claro. Está en un archivo muy difuso. Como les queda a algunas menores de edad el recuerdo difuso de un padre que las abusó en esa edad, que se ha dado mucho también en este tiempo. Claro. Entonces, esa nebulosa, a veces bajo hipnosis, sale adelante. Entonces, no es improbable que ella hubiese hecho, por ejemplo, su vida, qué sé yo, en cualquier lugar del mundo, sin que ella sepa el origen de... Bueno, de hecho, esta teoría que está diciendo aquí el inspector Vallejo, esto es una predicción de lo que luego pasó con el caso de Madeleine McCann, en donde hubo esa ola de personas que creían ser la niña desaparecida en el Algarve. Y una de ellas, Julia Faustina, con la cual hay juicios contra los padres. Los padres nunca han conversado nada con los medios acerca de esta chica, pero es un tema muy mediático. O sea, hace unos años atrás, cuando apareció Julia, pues fíjate. Y ahora este inspector, hacía muchísimos años de esta entrevista, queríamos recordarla. Esto es 2018, no sé si es de antes incluso, no estoy seguro, pero bueno, casi una década ya y obviamente todos los años que han pasado hasta que de repente Julia pues había expuesto en sus redes sociales que ella creía ser Madeleine McCann. Bueno, ella lo aseguraba, ojo, ella lo aseguraba por parte de una psicóloga que estaban juntas y tal. Y todo eso se fue exponiendo en los medios de comunicación de una forma tremenda. Pero bueno, no sé qué pensáis de todas las teorías que hemos comentado hasta el día de hoy del caso de Madeleine. Como siempre, muchísimas gracias por verme. No olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos en próximos relatos.